¿Qué harías si un simple accidente te cambiara la vida para siempre? Imagina este escenario. Martín, un millonario exitoso, tan perfeccionista que su vida está perfectamente controlada. Pero un día, todo se desmorona por un pequeño error. Un café caliente derramado sobre su camisa blanca impecable. Y esa simple acción es el inicio de un romance que nunca imaginó. ¿Puede un simple tropiezo cambiarlo todo? En este encuentro inesperado, el destino se cruza de manera misteriosa entre Martín y Mariana, una mujer sencilla que solo trataba de hacer su trabajo. Lo que parecía un desastre inmediato se convierte en el punto de partida de una historia de amor que desafiará las barreras sociales, los prejuicios y las expectativas de todos. ¿Será este accidente solo un error o el comienzo de una conexión que transformará sus vidas? No te pierdas cómo un simple derrame de café puede cambiarlo todo, incluso lo que ellos mismos pensaban que era imposible. ¿Qué opinas de este giro inesperado? ¿Crees que este accidente traerá más que consecuencias en la vida de Martín y Mariana? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para ver cómo este encuentro cambiará su destino y les llevará a una historia de amor increíble. No te pierdas los próximos capítulos. El café que cambió su vida y la de ella también. ¿Alguna vez pensaste que un simple error podía cambiarlo todo? A veces, un instante fugaz puede ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginamos. Esta historia comenzó con un pequeño accidente, un simple tropiezo que alteró la vida de dos personas de una manera que ni ellos mismos podían prever. Martín era un hombre que lo tenía todo, un hombre que, desde fuera, parecía tener su vida perfectamente bajo control. Un millonario exitoso, dueño de una de las inmobiliarias más importantes del país. Cada aspecto de su vida estaba organizado, cada detalle cuidadosamente planeado. En su mundo, las reglas eran claras y nadie las quebraba. La perfección no era una opción, era una necesidad. Sin embargo, ese día, mientras caminaba por los pasillos de su oficina, todo cambió. Martín estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera notó a Mariana hasta que fue demasiado tarde. Ella, la nueva limpiadora contratada, estaba tropezando mientras llevaba una taza de café en las manos. Todo ocurrió en un instante. El café, caliente y con un aroma fuerte, salió disparado de la taza y se derramó sobre la impecable camisa blanca de Martín. El shock fue inmediato. El café se extendió rápidamente, dejando una mancha visible en su ropa y un rastro de caos en el aire. Martín se quedó paralizado por un segundo, mirando la mancha en su camisa. ¿Cómo había podido pasar esto en su perfecto mundo de orden y control? ¿Cómo podía estar sucediendo algo tan desastroso? Mariana, visiblemente aterrada, no sabía qué hacer. Sus manos temblaban mientras intentaba disculparse una y otra vez. Pero las palabras no salían con facilidad. Su rostro estaba lleno de vergüenza y su voz, temblorosa, trataba de disculparse por el accidente que no sabía cómo evitar. Lo siento mucho, no quería. Fue un error. Martín la miraba en silencio, procesando la situación. El protocolo en su mente dictaba que debía enojarse, que debía expulsarla inmediatamente por la falta de profesionalismo. Pero algo en ella lo detuvo. No fue la vergüenza en su rostro, ni su aparente desesperación. Fue la sinceridad en sus ojos. Era como si la verdadera humildad de Mariana, esa vulnerabilidad tan genuina, rompiera algo dentro de él. Por un momento, Martín se vio a sí mismo en el espejo de esa joven. Él que había construido su vida sobre la base de la perfección y el control, ahora estaba frente a una situación que no podía manejar. Y eso lo desconcertó. ¿Cómo podía algo tan insignificante como un accidente alterar tanto su día, su estado de ánimo, su propia visión de sí mismo? Mariana no era una mujer sofisticada, ni mucho menos. Ella era una trabajadora humilde, una mujer sencilla
que vivía con los pies en la tierra. Y sin embargo, en ese instante, Martín se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Quizás su obsesión por la perfección lo había alejado de lo que realmente importaba. Las personas no son sus errores. Las personas son mucho más que eso. Y de alguna manera, Mariana le estaba mostrando una verdad incómoda. El valor de ser genuino, el valor de ser imperfecto. En lugar de gritarle, de despedirla como pensó inicialmente, Martín se encontró pidiendo disculpas por su reacción. «Está bien», dijo con una voz que, aunque fría, llevaba una carga de incertidumbre. «No es tan grave». Mariana se quedó allí, inmóvil, mirando a Martín con una mezcla de alivio y sorpresa. ¿Acaso era tan fácil olvidarse de la ira? ¿Tan fácil cambiar la actitud de un hombre que parecía siempre tan distante y seguro de sí mismo? Por un momento, parecía que todo lo que había construido Martín había sido puesto en duda por un simple accidente. Pero, más allá del desconcierto de ese momento, algo en su interior comenzó a cambiar. Mariana no sabía lo que acababa de suceder. Ella, una mujer común, apenas consciente del poder que su simple humanidad había tenido sobre él, no se daba cuenta de que este encuentro fortuito había dejado una huella profunda en Martín, y esa huella cambiaría el curso de ambos destinos. La realidad es que a veces no necesitamos grandes eventos para transformar nuestra vida. A veces solo necesitamos un café derramado, una mirada sincera, un error que nos recuerde que todos somos humanos. Martín regresó a su oficina, pero no podía dejar de pensar en ese accidente. La imagen de Mariana, su expresión de vergüenza, sus ojos sinceros, todo eso seguía rondando por su mente. Y aunque intentó concentrarse en su trabajo, en los números, en las reuniones, algo dentro de él se removió. Quizás su vida no era tan perfecta como creía. Tal vez había algo más que la perfección, algo que él había estado ignorando durante demasiado tiempo. El accidente con el café, que al principio parecía tan simple, había comenzado a abrir una puerta que Martín no sabía que existía. Pero, ¿estaría dispuesto a cruzarla? ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios? Y, lo más importante, ¿cómo cambiaría este encuentro fortuito su vida y la de Mariana? ¿Qué piensas sobre este giro inesperado en la historia? ¿Crees que Martín está empezando a cambiar o será que su necesidad de control lo llevará a rechazar lo que acaba de sentir? Comparte tu opinión en los comentarios y si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. Tu participación es muy importante para nosotros. En el próximo capítulo, profundizaremos en los miedos internos de Mariana, su inseguridad y cómo su relación con Martín podría poner a prueba todo lo que cree sobre el amor y su lugar en el mundo. No te lo pierdas, un hombre de poder dividido entre su corazón y su imagen. Martín siempre se había visto a sí mismo como alguien intocable. Había construido una vida que parecía ser la envidia de muchos, una carrera exitosa, un estatus social envidiable, el control absoluto sobre cada aspecto de su existencia. En su mundo, todo estaba cuidadosamente planeado. Todo, hasta el más mínimo detalle. Ser perfecto era su norma, su refugio, y el precio que había pagado por ello era su capacidad de desconectarse de lo que realmente importaba, los sentimientos. Era un hombre que había dominado las reglas del juego, el poder, el dinero, la imagen. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaba a sentir que algo faltaba, algo que no podía definir, pero que lo inquietaba, algo que había irrumpido en su vida sin pedir permiso. Mariana. Desde aquel accidente con el café, Martín no podía dejar de pensar en ella. Al principio, se dijo a sí mismo que era solo un pequeño incidente, algo que no valía la pena analizar. Pero la atracción que sentía por Mariana no desapareció. De hecho, se intensificó con el paso de los días.
A pesar de sus esfuerzos por mantener su distancia, algo dentro de él seguía empujándolo hacia ella. La conexión que había comenzado como un simple tropiezo había crecido en algo más profundo. Mariana no era como las mujeres que Martín solía frecuentar. Ella no tenía la sofisticación ni el glamour de sus círculos sociales. Era, en muchos aspectos, todo lo contrario. Pero había algo en ella, una autenticidad que lo desarmaba, una vulnerabilidad que él no estaba acostumbrado a ver en el mundo que había creado para sí mismo. Y esa vulnerabilidad, esa genuina humanidad que Mariana poseía, comenzaba a romper las barreras que Martín había erigido a lo largo de los años. Pero había un obstáculo que él no podía dejar de lado: la diferencia de clases. Martín había vivido toda su vida bajo la regla no escrita de que las personas como él, personas exitosas, deben mantenerse alejadas de aquellos que están por debajo de ellos, de los que no pertenecen a su mismo mundo. El pensamiento de que la gente lo vería con Mariana lo aterraba. ¿Qué pensaría su familia, sus amigos, sus colegas de trabajo? ¿Cómo reaccionarían si lo vieran involucrado con una mujer que no cumplía con los estándares de su círculo social? La imagen de Martín, construida a base de esfuerzo y sacrificio, podía derrumbarse en un instante. Todo lo que había logrado podría verse empañado por esa relación que, en su mente, no podía ser más que un error. Por un momento, Martín se sintió atrapado entre dos mundos. El mundo que había construido, un mundo de poder, éxito y control, y el mundo que Mariana representaba, un mundo auténtico, pero sin los lujos y las certezas que él tanto valoraba. Era entonces cuando se le presentó una oportunidad que de alguna forma lo haría enfrentarse a sus propios miedos y prejuicios. Una gala de alto perfil. Era el tipo de evento que Martín no podía faltar, el evento social más importante del año, un lugar donde las figuras más influyentes del país se daban cita. Sin embargo, la noche tomó un giro inesperado. Al llegar al evento, Martín se sorprendió al ver a Mariana trabajando allí como camarera. Ella no estaba entre los invitados, ni entre las personas que él consideraba dignas de estar en ese entorno. La vio a lo lejos, moviéndose con gracia, sirviendo las copas y atendiendo a los invitados con una sonrisa tímida, pero profesional. El corazón de Martín dio un vuelco. Allí estaba ella, en su mundo, pero siendo parte de él de una forma tan inesperada que lo hizo cuestionarse todo lo que había creído sobre su propia vida. Él observó a Mariana en silencio, mientras ella se movía entre los invitados, ajena a su mirada. Aunque el ambiente estaba lleno de lujo y ostentación, Mariana, con su sencillez y su autenticidad, parecía más genuina que todos los demás. La atracción que sentía por ella no hizo más que crecer, pero también lo hizo la presión interna que sentía. Verla en ese entorno, tan lejos del mundo en el que él se desenvolvía, lo hacía sentir vulnerable. Algo dentro de él comenzó a preguntarse si realmente estaba dispuesto a arriesgar su estatus por algo tan incierto, por alguien tan ajeno a su realidad. Por un lado, Martín quería acercarse a Mariana, quería hablar con ella, conocerla mejor, descubrir qué había detrás de esa mujer que lo había dejado tan desarmado. Pero, por otro lado, tenía miedo. Miedo de lo que la gente pensaría. Miedo de perder todo lo que había construido por algo tan impredecible, tan fuera de lugar. A medida que avanzaba la noche, la duda lo consumía. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar por lo que sentía? Su mente le decía que lo mejor era mantener la distancia, que mantener su imagen intacta era más importante que cualquier sentimiento que pudiera surgir. Pero su corazón le decía algo completamente diferente. Le decía que no podía ignorar lo que sentía por Mariana, que no podía dejar que las apariencias lo definieran. En ese momento Martín comprendió algo que jamás había considerado antes.
La verdadera fuerza no residía en el control, sino en la capacidad de aceptar la vulnerabilidad, de abrazar lo que nos hace humanos. El verdadero poder, pensó, no estaba en los títulos, ni en el dinero, ni en la imagen pública que había cuidado con tanto esmero. El verdadero poder estaba en ser capaz de enfrentarse a sus propios miedos y aceptarse a sí mismo, sin importar las expectativas de los demás. A lo largo de esa noche, mientras observaba a Mariana, Martín tuvo que tomar una decisión. ¿Seguiría siendo el hombre perfecto que había sido siempre, o se atrevería a romper con todo eso en busca de algo más verdadero, algo que solo Mariana le estaba mostrando? ¿Qué opinas de la decisión que Martín tiene que tomar? ¿Será capaz de dejar atrás su miedo y seguir su corazón, o continuará protegiendo su imagen a toda costa? Déjanos tus comentarios, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. En el siguiente episodio exploraremos los miedos de Mariana, sus inseguridades frente al amor, y cómo el choque entre sus mundos podría poner a prueba todo lo que ella cree sobre sí misma. No te lo pierdas. Una mujer con sueños rotos que aún cree en el amor. Mariana creció en un barrio pobre, donde la vida era difícil y los sueños parecían estar siempre al alcance de la mano, pero nunca lo suficientemente cerca para alcanzarlos. Desde pequeña, su realidad la obligó a aprender que el esfuerzo constante, el sacrificio y el trabajo duro eran sus únicas opciones para sobrevivir. A pesar de todo, siempre tuvo la esperanza de que algún día algo cambiaría. Soñaba con algo más, con una vida diferente, con un futuro mejor. Soñaba con poder salir de ese lugar que le había visto crecer, con la posibilidad de estudiar, de vivir sin la constante preocupación de no tener lo suficiente para llegar a fin de mes. Pero el tiempo y la falta de recursos la obligaron a adaptarse a la realidad que la rodeaba. Cuando llegó el momento de buscar trabajo, las opciones eran pocas. Decidió aceptar un empleo como limpiadora en una oficina de alto nivel, un trabajo que, aunque simple y a menudo desvalorizado, representaba la única manera de ayudar a su madre y a sus hermanos. Sin embargo, su alma seguía soñando con algo más grande. Cada día, al terminar su jornada, mientras barría los pasillos fríos de ese edificio lujoso, se imaginaba en otro lugar, en otro momento, donde las circunstancias fueran diferentes. ¿Sería posible para una mujer como ella escapar de ese ciclo interminable? A pesar de todo, algo seguía vivo dentro de ella: la esperanza. Mariana no se conformaba con lo que la vida le ofrecía. Sentía que, tal vez, su destino estaba en otro lugar. El problema era que no sabía cómo llegar allí. No había dinero, no había apoyo. ¿Cómo cambiaría su vida? ¿Cómo saldría de su mundo si la realidad siempre la mantenía atrapada en sus propias limitaciones? Un día, sin previo aviso, Martín entró en su vida. El hombre que, por primera vez en mucho tiempo, le hizo sentir que sus sueños, aunque lejanos, no eran tan imposibles. Martín, un hombre poderoso, exitoso, parte de un mundo completamente diferente al suyo, apareció frente a ella, pero no solo como el jefe que la observaba desde lejos. No, él era diferente. Desde aquel primer accidente, cuando ella derramó café sobre su camisa, algo en Mariana despertó, y a su vez, algo en Martín también cambió. Aunque ella no lo sabía, su vida estaba a punto de dar un giro que jamás habría imaginado. El choque de mundos parecía insalvable, pero Mariana empezó a sentir una atracción inexplicable por Martín. Sin embargo, la duda le invadía. ¿Cómo podría ella, una simple limpiadora, aspirar a algo más que un amor platónico por un hombre como él? Martín vivía en un mundo de lujo, rodeado de gente poderosa, mientras que ella apenas podía imaginarse más allá de las paredes del edificio en el que trabajaba. ¿Sería posible que él, con toda su vida ordenada, viera algo en ella que los demás no podían ver?
Sería capaz de aceptarla, no solo como una empleada, sino como una mujer capaz de ofrecer algo más que su trabajo. A lo largo de los días, Mariana comenzó a notar que Martín no la miraba de la misma manera que los demás. Mientras ella se esforzaba por ser invisible, para no llamar la atención de los demás, Martín parecía ver algo más en ella. No la veía solo como una trabajadora. La miraba con una mezcla de respeto y curiosidad. En sus ojos no había juicio, no había distinción entre su clase social y la de él. De alguna forma, Martín parecía interesarse por ella de una manera que ningún otro hombre lo había hecho. ¿Estaba viendo lo mismo que ella sentía? Al principio, Mariana se sintió insegura, incapaz de creer que un hombre como Martín pudiera verla realmente. Ella, que había sido educada para creer que solo los ricos, los poderosos, eran dignos de amor y atención, no entendía cómo alguien con tanto podría estar interesado en ella. Después de todo, no era más que una mujer de clase baja, sin estudios, sin poder, solo una mujer sencilla que luchaba día a día por sobrevivir. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en su corazón. Con el tiempo, Martín dejó de ser un ideal inalcanzable, una fantasía distante, para convertirse en algo más real, más cercano. Comenzó a verla como una mujer que merecía respeto, que no solo era un reflejo de su trabajo, sino alguien con una historia, con sentimientos y sueños. Y Mariana, al sentir esa mirada diferente, comenzó a reconsiderar lo que pensaba sobre sí misma. Empezó a pensar que, tal vez, sí era digna de ser amada, no por lo que hacía, sino por lo que era. A medida que esto sucedía, Mariana se dio cuenta de algo profundo. El amor propio es la base de un amor verdadero. Durante años, ella había tenido miedo de amarse a sí misma, de pensar que merecía ser más que lo que su vida le había permitido ser. El rechazo hacia su propia condición, hacia sus limitaciones, la había mantenido atrapada en una cárcel emocional que ni ella misma había sido capaz de reconocer. Pero con cada gesto de Martín, con cada palabra amable, con cada mirada, ella comenzó a comprender que podía ser amada, que podía ser valorada. Y eso fue lo que la impulsó a finalmente abrir su corazón. Mariana comenzó a creer nuevamente en sus sueños, en su derecho a ser feliz, en su derecho a ser amada. Aprendió que los sueños no tienen fecha de caducidad, que no importa cuán dura sea la vida, siempre hay una nueva oportunidad para luchar por lo que se quiere. Ella entendió que aunque su vida había sido difícil, nunca era tarde para empezar de nuevo, para empezar a vivir de acuerdo a lo que realmente deseaba. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que podía ser más que su pasado, que sus sueños no se habían roto para siempre. La vida le había enseñado a adaptarse a la adversidad, a luchar por lo que quería, pero nunca le había enseñado a ser verdaderamente feliz. Con la ayuda de Martín, ella entendió que los sueños son los que nos mantienen vivos, son lo que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra. ¿Qué piensas sobre la evolución de Mariana en esta historia? ¿Te has sentido alguna vez atrapado por tu pasado, incapaz de creer que mereces algo más? Comparte tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir esta historia emocionante. En el próximo capítulo, veremos cómo los desafíos que enfrentan Martín y Mariana los llevan a tomar decisiones cruciales en su relación, enfrentándose a nuevos obstáculos y poniendo a prueba sus sentimientos. No te lo pierdas. Cuando el corazón dice una cosa y la mente otra, la atracción entre Martín y Mariana seguía creciendo, y con cada encuentro, cada mirada furtiva, la tensión entre ambos se volvía más difícil de ignorar. Ambos sabían que lo que sentían era más que una simple conexión pasajera, pero la inseguridad de Mariana y el orgullo de Martín se interponían en su camino. La pasión estaba allí,
al alcance de sus manos, pero el miedo a dejarse llevar por lo que sentían los mantenía separados, incluso cuando sus corazones clamaban por estar juntos. Martín, a pesar de ser un hombre de poder que había dominado el mundo de los negocios con su inteligencia y su astucia, no sabía cómo manejar esta situación. Su vida había estado siempre bajo su control. Cada paso que daba, cada relación que mantenía, cada decisión que tomaba, estaba cuidadosamente planeada. Pero Mariana lo desconcertaba. Ella era diferente a todas las mujeres que había conocido, y la manera en que lo hacía sentir era algo que él no podía controlar. Su corazón se sentía atraído hacia ella de una forma que nunca había experimentado, pero su mente, siempre racional, le decía que no podía ceder a esa atracción. Su estatus social, su imagen, todo lo que había construido estaba en juego. Era un conflicto interno constante. Cuando sus ojos se encontraban con los de Mariana, él veía en ella algo que jamás había visto en otras personas. Había una sinceridad, una vulnerabilidad que lo tocaba profundamente, pero también un miedo a perderlo todo. Él no quería ser visto como débil, ni permitir que su amor por una mujer de clases más bajas pusiera en peligro su posición en la sociedad. El miedo al qué dirán lo acosaba, pero lo que sentía por ella era tan genuino que no podía dejar de pensar en lo que significaba estar cerca de ella. Por otro lado, Mariana no podía dejar de sentirse insegura. Crecer en un barrio humilde, luchando todos los días por sobrevivir, había dejado una marca en ella. Siempre había sido consciente de su lugar en la sociedad, de las barreras invisibles que existían entre ella y los demás. Y Martín representaba todo lo que ella sentía que no podía alcanzar. Él venía de un mundo de lujo, de expectativas, de una vida que parecía estar tan lejos de la suya. Aunque se sentía atraída por él con una intensidad que nunca había experimentado, se decía a sí misma que no podía ser. No podía ser suficiente para él. No podía imaginar un futuro donde ellos dos pudieran estar juntos sin que algo o alguien se interpusiera. Cada vez que sus cuerpos se acercaban, algo en su interior la empujaba a retroceder. No podía evitar temer que si se entregaba completamente, terminaría siendo rechazada. Mariana temía que su amor no fuera suficiente para un hombre como Martín, que había vivido toda su vida rodeado de lujos y respeto. ¿Qué podía ofrecer ella más allá de su corazón? Era una lucha interna constante entre lo que deseaba y lo que temía. El amor que sentía por él la desbordaba, pero su miedo a ser herida la mantenía alejada. Su corazón quería lanzarse a esa conexión, pero su mente le decía que no lo hiciera. Y entonces, como suele ocurrir cuando el destino tiene sus propios planes, el universo les dio una oportunidad de enfrentarse a sus temores. Una noche Martín, cansado de luchar contra lo que sentía, decidió acercarse a Mariana. Ya no podía soportar más la distancia entre ellos. Se encontraba en un evento importante, rodeado de amigos y colegas, pero su mente no podía dejar de pensar en ella. Sabía que necesitaba tomar una decisión, que no podía seguir ignorando lo que su corazón le pedía. Con pasos firmes se acercó a Mariana, que estaba ocupada trabajando en un rincón del evento, sirviendo las bebidas con una elegancia que, aunque discreta, no pasaba desapercibida. Mariana lo vio acercarse y por un momento pensó en alejarse. Su corazón se aceleró y su mente se llenó de dudas. ¿Qué significaba que él estuviera allí, acercándose a ella de esa manera? ¿Era un gesto de compasión o simplemente un juego más para él? Pero algo en su mirada, algo en la forma en que la miraba, hizo que sus dudas comenzaran a desvanecerse. Martín no estaba allí por cortesía, estaba allí porque quería estar cerca de ella. Y, al verlo acercarse, Mariana supo que el momento de enfrentar sus temores había llegado. «Mariana», dijo Martín con una voz suave, casi vulnerable, «sé que hemos estado distantes, pero no puedo seguir ignorando lo que siento.
No puedo seguir alejándome de lo que mi corazón me pide. Mariana lo miró, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y qué es lo que tu corazón te dice?, preguntó con la voz un poco temblorosa. Que te quiero cerca, respondió él con una sinceridad que la sorprendió. Que lo que siento por ti no se puede ignorar, no importa lo que diga mi mente. Me atraes de una manera que nunca había experimentado. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana sintió que podía dejar sus miedos a un lado. El amor que sentía por él no era una fantasía, ni algo que podía descartarse fácilmente. El amor no era perfecto, no seguía reglas, pero era real. Y, al mirarlo a los ojos, supo que ella también lo quería. No solo porque él fuera Martín, el hombre de poder y riqueza, sino porque él había tocado su alma de una manera que nadie más había hecho. Aquel momento, lleno de vulnerabilidad y coraje, fue la llave que ambos necesitaban para finalmente abrir la puerta de sus corazones. Ya no había más espacio para el orgullo ni para los miedos. El amor que sentían el uno por el otro no podía ser contenido por las barreras sociales ni por los temores de ser rechazados. Lo que había comenzado como una atracción intensa se transformó en algo mucho más profundo. Ambos decidieron arriesgarlo todo por un amor que no estaba sujeto a las reglas ni a las expectativas del mundo que los rodeaba. ¿Te has sentido alguna vez atrapado entre el miedo a amar y la necesidad de entregarte por completo? ¿Crees que Martín y Mariana podrán mantener su amor a pesar de los desafíos que les esperan? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar el sininho para no perderte los próximos capítulos. En el siguiente episodio veremos cómo los obstáculos externos siguen poniendo a prueba su relación y cómo enfrentan las consecuencias de sus decisiones. No te lo pierdas. Lo que otros piensan puede destruir o fortalecer el amor. La relación entre Martín y Mariana había alcanzado un punto crucial. Lo que había comenzado como una conexión secreta, llena de pasión y miedo, ahora se estaba enfrentando a la dura realidad de las expectativas sociales. Ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro era genuino, pero también sabían que, en el mundo en el que vivían, las normas sociales no perdonaban a quienes se salían del molde. La atracción que los unía estaba siendo puesta a prueba, no por sus propios sentimientos, sino por lo que los demás pensaban de ellos. La presión externa comenzó a sentirse más fuerte con cada día que pasaba. Martín, acostumbrado a ser respetado y admirado por su estatus, empezó a notar cómo las conversaciones a su alrededor cambiaban. Los amigos, los colegas de trabajo, su familia, todos comenzaron a mirarlo de manera diferente. La relación con Mariana no solo los descolocaba, sino que comenzaba a ponerlo en una posición incómoda. ¿Cómo podría él, un hombre de negocios exitoso, ser aceptado si se dejaba ver públicamente con una mujer de tan baja posición social? Su mente, que había estado tan centrada en su control y su imagen, se llenó de dudas. Las miradas se volvieron más frías, las conversaciones más tensas. Cada vez que Mariana estaba cerca, la incomodidad se volvía palpable. Por otro lado, Mariana también comenzó a sentir el peso del juicio social. Como mujer humilde, siempre había sido consciente de su lugar en la sociedad. Sabía que la gente la miraba por encima del hombro, como si su trabajo como limpiadora la definiera completamente. Aunque había comenzado a sentirse más segura con Martín, ahora, al ver el rechazo sutil de algunas personas que la rodeaban, se preguntaba si realmente valía la pena luchar por este amor. ¿Qué pensaría su madre si la viera en una relación con un hombre como Martín? ¿Qué pensaría su círculo de amigas? Las dudas comenzaron a invadirla de nuevo. Podía sentir las miradas de desprecio y desconfianza que caían sobre ella cada vez que se acercaba a él en público. El miedo al rechazo la estaba empezando a consumir.
En medio de todo este caos emocional, el dilema más grande surgió. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por este amor? Aunque eso significara perder el respeto de los demás y desafiar todas las expectativas sociales. Fue entonces cuando Mariana, con una decisión que cambiaría el curso de su vida, decidió confrontar las expectativas de la sociedad. Sabía que, si quería ser feliz con Martín, tendría que ser valiente y no permitir que los prejuicios ajenos dictaran su vida. Ella estaba cansada de vivir bajo las sombras del miedo y la inseguridad. Así que, en un acto de valentía, decidió expresar públicamente su felicidad. Durante un evento social, sin pensar en las consecuencias, tomó la mano de Martín frente a todos y sin decir una palabra, le mostró al mundo que su relación era real, que ellos se amaban y que nada ni nadie podía cambiarlos. La reacción fue inmediata. Algunas personas la miraron con sorpresa y desconcierto, mientras que otras comenzaron a susurrar, preguntándose qué tipo de relación era esa. Pero, a pesar de los murmullos y las críticas, hubo algo más que pasó. Algunas personas comenzaron a ver la autenticidad en su gesto, y esa autenticidad despertó una reacción positiva. Había algo inspirador en la valentía de Mariana, algo que tocó el corazón de aquellos que, en silencio, también se sentían atrapados por las expectativas sociales. De alguna manera, ella les había mostrado que el amor verdadero no tiene que seguir las reglas impuestas por la sociedad. El amor verdadero se construye con autenticidad, sin importar de dónde vengas o lo que tengas. Pero no todos reaccionaron de manera positiva. En el círculo cercano de Martín, algunos amigos y familiares comenzaron a alejarse. Algunos lo llamaron imprudente. Otros le dijeron que estaba arriesgando su futuro por algo tan incierto. Las críticas llegaron incluso de las personas que más confiaban en él, quienes no entendían por qué había decidido involucrarse con una mujer que, para ellos, no encajaba en su mundo. Para ellos, Mariana no era más que una distracción, una complicación innecesaria. Esa presión comenzó a afectar a Martín. La inseguridad lo invadió. Había tomado la decisión correcta. ¿Valía la pena perderlo todo por el amor de una mujer que, en los ojos de la sociedad, no tenía cabida en su vida? Sin embargo, Mariana, al ver la lucha interna de Martín, comprendió que los dos debían enfrentar sus miedos juntos. El amor que compartían era más importante que lo que los demás pensaran. El amor verdadero no debía estar limitado por lo que otros esperaban de ellos, sino por lo que ellos sentían el uno por el otro. Mariana se dio cuenta de que no podía seguir viviendo con miedo a las opiniones ajenas. Si iba a luchar por su felicidad, tenía que hacerlo sin importar los juicios de los demás. Finalmente, Martín, aunque aún herido por las críticas, comenzó a ver las cosas de manera diferente. Se dio cuenta de que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás, sino de su capacidad para ser fiel a sí mismo y a sus sentimientos. Decidió dejar de lado el miedo al rechazo social y abrazar lo que realmente importaba, el amor que compartía con Mariana. Juntos enfrentaron el juicio y la presión externa con una determinación renovada. El amor que Martín y Mariana compartían no era perfecto, pero era real, y eso era lo único que importaba. Superaron sus miedos y se comprometieron a vivir para ellos mismos, no para cumplir las expectativas de los demás. En ese momento, ambos comprendieron que el verdadero amor no se mide por lo que la gente piensa, sino por la autenticidad y la valentía con la que se enfrenta a los desafíos. Decidieron que, pase lo que pase, lo que realmente importaba era lo que sentían el uno por el otro, y eso era más que suficiente. ¿Qué opinas sobre la decisión que tomaron Martín y Mariana? ¿Crees que, al final, el amor verdadero puede resistir a la presión social?
Déjanos tus pensamientos en los comentarios y si te está gustando la historia, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte al canal. En el próximo capítulo exploraremos cómo Martín y Mariana enfrentan los nuevos desafíos que les esperan, poniendo a prueba su amor de una manera que jamás imaginaron. No te lo pierdas, el amor que nadie entendió, pero que nadie pudo destruir. El amor entre Martín y Mariana había sobrevivido a muchas pruebas. El juicio social, la presión de sus respectivos mundos, los miedos internos de cada uno. Pero nada podía prepararlos para lo que estaba por venir. A medida que su relación se consolidaba, la vida les traía un desafío que pondría a prueba no solo su amor, sino también sus valores más profundos. Martín se encontraba en la cúspide de un gran acuerdo de negocios, uno de esos momentos que definen una carrera y que pueden asegurar el éxito por muchos años. Sin embargo, este acuerdo no solo involucraba aspectos financieros, sino también una asociación con una empresa cuyas prácticas eran muy cuestionadas. Aunque la empresa prometía grandes beneficios para su negocio, Martín no podía ignorar que algunas de sus prácticas iban en contra de todo lo que él había defendido hasta entonces. Se trataba de un dilema moral. ¿Debería aceptar el acuerdo y asegurar el futuro financiero de su empresa y su familia, o rechazarlo por mantener sus principios intactos, aunque eso significara perder todo lo que había trabajado para conseguir? Lo que parecía ser una decisión puramente profesional se volvió un dilema profundamente personal, ya que en medio de todo esto, Martín se vio arrastrado a cuestionar su relación con Mariana. La conexión entre ellos era auténtica y verdadera, pero también estaba siendo puesta a prueba por las expectativas sociales y las presiones externas. Si aceptaba el acuerdo, estaría traicionando no solo sus principios, sino también el amor que había encontrado en Mariana. Mariana, por su parte, no estaba ajena a las tensiones que se avecinaban. Aunque había encontrado en Martín un amor que la transformaba y la hacía sentirse más segura de sí misma, sabía que las complicaciones de su relación con él no eran fáciles de manejar. Las críticas y los murmullos de la gente alrededor de ellos continuaban, y a menudo los temores de Mariana la hacían dudar de si realmente era suficiente para él. Pero, al mismo tiempo, se encontraba más fuerte, más valiente. Sabía que, si quería estar con Martín, debía desafiar lo que la sociedad esperaba de ella. Sin embargo, ahora se enfrentaba a una realidad aún más difícil. La situación de Martín, esa elección que él debía hacer, no solo afectaba su futuro, sino que también podía afectar su relación de manera irreversible. El día de la decisión llegó. Martín, presionado por todos los lados, decidió hacer lo que la mayoría esperaba de él: aceptar el acuerdo y seguir adelante con su vida profesional. Pero algo en su interior se rebelaba. No podía permitir que el amor de su vida, el amor que sentía por Mariana, fuera víctima de la presión externa. Sabía que, si tomaba esa decisión, perdería algo mucho más importante que el dinero o el poder. Perdería su autenticidad, su integridad y, lo más importante, perdería a Mariana si ella llegaba a enterarse de la verdad detrás de su decisión. En ese momento de incertidumbre y dolor, Mariana hizo lo que nadie esperaba: decidió hablar. Fue a un evento social, a un lugar lleno de gente que siempre había juzgado su relación con Martín, y frente a ellos hizo una declaración pública. Sin miedo, sin reservas, dijo lo que sentía. Declaró su amor por Martín abiertamente, desafiando a todos aquellos que intentaban encasillarlos, a aquellos que les decían que su relación no tenía futuro. Mariana, con una determinación que Martín no esperaba, se enfrentó al mundo con valentía y orgullo, declarando su amor verdadero por él.
Lo que sentimos no puede ser juzgado por la sociedad. Lo que siento por Martín es real, y si eso significa que tengo que desafiar todo lo que me dijeron que era posible, lo haré. No me importa lo que piensen los demás. Mi amor es más fuerte que cualquier prejuicio. Fueron sus palabras. La reacción fue inmediata. Muchos se sorprendieron, otros criticaron y descalificaron. Pero hubo algo en la manera en que Mariana habló que tocó los corazones de algunas personas presentes. Por primera vez se sintieron inspirados por su valentía. A pesar de que las críticas fueron duras, había algo en su autenticidad que comenzó a cambiar la perspectiva de aquellos que se mantenían alejados o que, por miedo, no querían enfrentarse a sus propios prejuicios. Martín, al ver el coraje de Mariana, se sintió abrumado por una mezcla de emociones. Al principio, había temido que su relación con ella fuera su mayor debilidad, su mayor vulnerabilidad. Pero ahora, al verla hablar con tanta determinación y amor, supo que ella era la razón por la que valía la pena luchar. No importaba lo que los demás pensaran. No importaba si su negocio, su familia o su círculo social no entendían. Lo único que importaba era que, con Mariana, él finalmente había encontrado algo que el dinero, el poder y el prestigio nunca podrían darle: la libertad de ser él mismo, de amar y ser amado sin reservas. Con una nueva claridad, Martín tomó la decisión de rechazar el acuerdo que había estado a punto de firmar. En su lugar, se comprometió a buscar formas de hacer negocios que fueran éticas y alineadas con los valores que él y Mariana compartían. Ya no podía vivir en un mundo donde todo se compraba y se vendía, donde todo tenía un precio. Su amor por Mariana lo había transformado, y esa transformación le había mostrado lo que realmente importaba. La decisión de ambos, aunque llena de incertidumbre, se convirtió en un símbolo de su compromiso mutuo. Decidieron que su amor era más grande que cualquier obstáculo. Ya no importaban los juicios ni las presiones externas. Lo único que importaba era lo que ellos sentían el uno por el otro. Decidieron enfrentar el futuro juntos, sin miedo, sin dudas. El amor verdadero, como habían aprendido, no se trata de seguir las expectativas de la sociedad, sino de ser fiel a uno mismo y a los que realmente importan. ¿Qué piensas sobre la decisión de Mariana y Martín de desafiar todo por su amor? ¿Crees que el amor verdadero puede resistir a todo tipo de obstáculos? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este video y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos. En el próximo episodio, veremos cómo el camino de Martín y Mariana sigue lleno de desafíos, pero también de nuevas oportunidades para su amor. No te lo pierdas, el amor que nadie esperaba, pero que todos necesitaban. Después de superar todos los obstáculos, las críticas y las barreras sociales que habían intentado separarlos, Martín y Mariana finalmente se encontraban en un punto de inflexión en su historia de amor. La relación que muchos consideraban un error o una fantasía imposible, ahora era una realidad sólida, y ambos sabían que su amor, aunque desafiante, había sido la fuente de una transformación profunda en sus vidas. Habían pasado por momentos de duda, de inseguridad, pero también habían crecido juntos, aprendiendo que el verdadero amor no se mide por las expectativas de los demás, sino por la autenticidad de lo que se siente. Mariana, que había comenzado como una mujer que temía ser vista como inferior, ahora era una mujer que entendía su propio valor, que había aprendido a amarse y respetarse a sí misma. Martín, por su parte, dejó atrás el miedo a perder su estatus social y a enfrentarse a las expectativas de un mundo que nunca entendió su amor. Pero aún quedaba un paso importante que dar: hacer de su amor una declaración pública, un gesto que sellara lo que habían construido juntos y lo hiciera real para todos, sin importar las opiniones de la sociedad.
El gran día llegó durante un evento crucial del sector inmobiliario, al cual Martín había sido invitado para consolidar aún más su imagen como uno de los empresarios más influyentes del país. Este evento sería el escenario perfecto para continuar escalando en su carrera, pero también representaba una oportunidad única para mostrar al mundo lo que realmente había ganado: el amor verdadero. Martín, en ese momento decisivo, decidió hacer algo que nadie esperaba. En lugar de asistir solo, como siempre lo había hecho en los eventos de alto perfil, invitó a Mariana a su lado, dejándose llevar por la decisión que había tomado en su corazón. Frente a todos los asistentes, periodistas y colegas, Martín tomó la mano de Mariana y la presentó públicamente como la mujer que amaba, sin importar lo que los demás pensaran. En ese momento, no solo estaba desafiando las expectativas del mundo que lo rodeaba, sino también el miedo que lo había frenado durante tanto tiempo. La reacción inicial fue de sorpresa. La sala se llenó de murmullos y miradas curiosas. Algunos no podían creer lo que estaban viendo. El hombre que siempre había sido el centro de atención por su éxito profesional, ahora estaba desafiando las normas sociales, revelando que su corazón le pertenecía a una mujer fuera de su mundo, una mujer que muchos consideraban fuera de lugar en ese entorno elitista. Pero Martín se mantuvo firme. Su decisión no fue fácil, pero sabía que había llegado el momento de vivir según sus propias convicciones. Sabía que no podía seguir cargando con el peso del juicio ajeno. A pesar de la sorpresa y el rechazo de algunos, algo comenzó a cambiar en la atmósfera. La gente comenzó a ver la sinceridad en su gesto, la valentía en su acción. A lo largo de la noche, los murmullos de desaprobación comenzaron a disminuir, reemplazados por palabras de respeto hacia la valentía de Martín y la autenticidad de su amor. Lo que parecía un acto de desafío se transformó en una inspiración para aquellos que, como él, vivían atrapados en las expectativas ajenas. Mariana, al ver a Martín tan decidido, sintió una fuerza nueva en su interior. Siempre había temido ser rechazada, ser vista como una simple faccineira, alguien que no encajaba en el mundo de Martín. Pero ahora, al ser presentada con tanto orgullo por él, comprendió que el amor no tiene barreras, que la verdadera riqueza de una relación no está en lo que los demás piensan, sino en lo que ambos comparten. Mariana entendió que había sido valiente al amar sin reservas y que el amor de Martín por ella no era un error, sino una elección genuina. La autoconfianza de Mariana creció enormemente y comprendió que ser auténtica, ser fiel a lo que realmente sentía, era la clave para encontrar la verdadera felicidad. Finalmente entendió que no debía temer mostrar quién era, porque su valor no dependía de lo que otros pensaran, sino de lo que ella era capaz de construir por sí misma. El impacto de este acto valiente fue más allá de lo esperado. Algunos de los familiares y colegas de Martín, que antes lo habían mirado con desaprobación, comenzaron a ver con otros ojos la sinceridad de su relación con Mariana. El miedo al juicio social que los había detenido por tanto tiempo se disipó poco a poco. La verdad y la autenticidad de su amor lograron transformar a aquellos que antes los rechazaban. Con el tiempo, Martín y Mariana comenzaron a planear su futuro juntos. Sabían que no sería fácil, que aún habría desafíos por superar, pero ahora lo hacían con la certeza de que, si se mantenían firmes en lo que sentían, nada podría detenerlos. Juntos, comenzaron a construir una vida lejos de los prejuicios sociales y en su lugar se apoyaron mutuamente en cada paso que daban. Su relación se convirtió en un ejemplo de lo que significa luchar por lo que uno realmente quiere, sin importar las barreras que el mundo trate de imponer. El amor verdadero, como ellos lo habían descubierto, no era perfecto, pero sí era genuino. Y esa autenticidad, esa valentía de ser uno mismo,
fue lo que los llevó a una felicidad plena y verdadera. A lo largo de su viaje habían roto las cadenas del juicio social, desafiado las expectativas y sobre todo se habían demostrado que el amor real no necesita validación externa. El amor verdadero es una fuerza que cuando se vive de manera auténtica puede transformar vidas. ¿Qué piensas sobre la valentía de Martín y Mariana al enfrentar las expectativas de la sociedad por su amor? ¿Crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo sin importar las diferencias sociales? Deja tus comentarios, comparte este video y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias inspiradoras como esta. Con este final, nos despedimos de esta historia, que demuestra que el amor genuino siempre vence.